En la clase de hoy vamos a hablar sobre la minería de reglas de asociación, que es un tema súper importante en minería de datos, donde la idea es básicamente encontrar relaciones entre atributos en grandes volúmenes de datos. O sea, la idea, yo recibo una base de datos que es transaccional, o sea, generalmente una tabla grande que tengo transacciones. Imaginémonos, por ejemplo, la compra de productos en un supermercado, que cada transacción tiene distintos items o ítems. Coca-Cola, cerveza, pañales, vino, aceite, confort, sal, azúcar, etcétera. Y mi idea entonces es yo encontrar reglas, o sea, asociaciones entre estos atributos. O sea, quiero encontrar cosas. La gente que compra cerveza y vino es proclive a comprar pisco, por ejemplo. ¿No? Y de manera frecuente. O sea, quiero encontrar que eso no pasa espontáneamente una o dos veces, sino pasa estadísticamente significativo. O sea, pasa una cantidad frecuente de veces. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, esta es una tarea no supervisada, no es como clasificación o regresión en que yo tengo una variable objetivo que quiero modelar. Es no supervisada, no hay una etiqueta clara. Y a diferencia de clustering, lo que yo estoy agrupando no son ejemplos en mis tablas, sino que estoy agrupando los atributos, las columnas. Estoy encontrando grupos de atributos que ocurren frecuentemente. Básicamente eso es lo que quiero hacer. Entonces, este problema se van a dar cuenta que a diferencia de clasificación o clustering, tiene solución exacta. O sea, generalmente lo que quiero es, dame todas las reglas que satisfacen una frecuencia. O sea, dame todas las bolsas de atributos, que lo vamos a llamar ante un item set, o sea, que aparecen al menos 4 veces en la base de datos. ¿Ya? Es el tipo de cosas que yo le pregunto. Entonces se van a dar cuenta que esto no es un problema tan fuerte de encontrar un modelo, sino de que es de encontrar la respuesta de manera eficiente. Ese es el desafío. Entonces, mucho más parecido a un problema de base de datos que a un problema de inferencia estadística o machine learning. ¿Ya? Y eso es lo interesante porque esto implica lo amplio que es la minería de datos, que no solamente es solamente hacer clasificación y regresión o clustering, también tiene problemas de eficiencia computacional en encontrar patrones en una base de datos, que tiene mucho que ver con las bases de datos. De hecho, el primer algoritmo eficiente para resolver este problema, que ojo que lo voy a explicar con más detalle más adelante, se presenta en el año 1993 en un congreso que se llama SIGMOD, que es un congreso internacional muy importante en bases de datos. Y fue el primero que trata de resolver esto de manera eficiente. Acá lo tengo, un paper de un tipo llamado Ragresh Agrawal y más gente. Y es un paper que hoy en día tiene más de 21.000 citas. O sea, hay gente que dice que este paper abre un poco la disciplina de minería de datos, que empieza a agrupar gente de estas disciplinas, bases de datos, machine learning, estadística, inteligencia artificial, en un paraguas común, que es la idea de encontrar patrones en grandes volúmenes de datos, que es lo que hacemos nosotros en minería de datos. Entonces, generalmente cuando hacemos esto, cuando tratamos de encontrar reglas de asociación, trabajamos con datos categóricos, idealmente binarios, que son estos items en mi transacción, cerveza, pañales, vino, cerveza, o una película, por ejemplo, Harry Potter, Star Wars, etcétera. Pero existen adaptaciones para poder trabajar esto con datos más complejos, con otra estructura como secuencia, estructura temporal, un grafo, datos numéricos, etcétera. Pero eso es algo que no vamos a ver en esta clase. Pero es importante que lo sepan. ¿Por qué esto es un problema importante? Muchos negocios hoy en día, y no solamente negocios, sino en ciencia también, en- pero van a ver que muchos actores hoy en día de nuestra sociedad acumulan datos, muchos datos, grandes volúmenes de datos. Ya, veamos un ejemplo clásico y simple de entender, las transacciones en una tienda de retail. Ya, soy un supermercado, soy una tienda de ropa y acumulo transacciones masivamente todos los días. Gente compra una canasta de productos, otra gente compra otra canasta de productos y etc. Si yo soy capaz de minar estos datos, realmente encontrar patrones, tengo entonces mucha información sobre el comportamiento de la gente, su comportamiento adquisitivo o comercial. Y eso me puede ayudar a mí a la toma de decisiones. Yo en mi negocio puedo tomar en base a lo que yo encuentro, en manejar mejor mi inventario, o puedo crear promociones,
o puedo hacer un diseño distinto del layout de mi, por ejemplo, de mi supermercado, poner productos que generalmente se compran en conjunto más cerca entre sí para incentivar la venta de estos productos. Lo puedo usar para implementar un sistema de recomendación. Si veo que la gente que ve este tipo de películas también ve este otro tipo de películas, ¿por qué no yo a la gente nueva cuando vea este tipo de películas le recomiendo este otro tipo de películas que otra gente también ve en conjunto con alta frecuencia? Entonces esa es la idea. Si yo soy capaz de entender las asociaciones que hay en mis bases de datos, puedo usar esa información para optimizar, vender más, recomendar más, etcétera. Ya, entonces siempre este es el ejemplo, es básicamente el tipo de datos que vamos a trabajar en una base, en minería de reglas de asociación, son bases de datos transaccionales. O sea, tengo una tabla, siempre trabajamos con tablas, generalmente en este curso. Entonces en cada pila yo tengo una transacción y cada transacción es una bolsa de items, de elementos. Ya acá tenemos que la transacción 1, una persona compró pan y leche. La transacción 2, una persona compró pan, pañales, cerveza, huevos, y etc. Entonces la idea sería que yo pudiese algorítmicamente, imaginémonos una base de datos gigantesca de miles, millones de transacciones, encontrar asociaciones entre mis columnas, que serían mis atributos. O sea, ver, por ejemplo, que la gente que compra pañales también compra cerveza. ¿Ya? Entonces esta regla me está diciendo, hay una regla, hay un patrón inesperado de gente que compra pañales también compra cerveza. ¿Ya? Y ese, si ustedes leen sobre Association Rules, es el clásico ejemplo que se motiva. La gente descubrió entonces que había un segmento de gente que eran, qué sé yo, padres, jóvenes, que tenían que cuidar a su hijo, iban a comprar pañales, pero también se compraron una cerveza. Entonces eso me puede motivar, ok, si yo quiero incentivar este patrón de compra aún más, ¿por qué no hago promoción entre estos productos o los pongo cerca entre sí a mi supermercado? Ya esa es la oportunidad que me da entonces a mí la minería de reglas de asociación. Quiero mostrar cómo estas bases de datos transaccionales uno las puede igual ver como las mismas tablas que hemos visto a lo largo del curso, que son estas tablas de filas y columnas, donde las filas son mis ejemplos y mis columnas son mis atributos. ¿Ya? Entonces acá tengo mi base de datos transaccional, esta es mi transacción 1, esta es mi transacción 2, esta es mi transacción 3, ¿no es cierto? Y cada transacción es una bolsa de items, un conjunto de items. Yo básicamente esto lo puedo llevar a una tabla de atributos binarios fácilmente, ¿no? Básicamente extraigo todos los atributos posibles, y estas son todas mis columnas, y después por cada transacción tengo entonces un atributo binario que es 1 si el producto está presente, 0 si no está. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo bread y milk, entonces tengo un 1 acá en bread, tengo un 1 en milk y 0 en todo lo demás. Acá tengo bread, diapers, beer y eggs, y tengo entonces un 1 acá, un 1 acá, un 0 acá, un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, un 0. ¿Ya? Entonces eso quería que lo entendieran, que básicamente es compatible esta forma de ver los datos transaccionalmente con esta forma de ver los datos con filas y columnas que hemos visto a lo largo del curso. ¿Ya? Además del enfoque del ejemplo del retail, existen un sinnúmero de situaciones en donde minar reglas de asociación puede ser útil. ¿Ya? Por ejemplo, en bioinformática, diagnóstico médico, podemos tener una gran base de datos, por ejemplo, de enfermedades y síntomas y ver asociaciones entre ellas. En minería sobre la web, eso es, por ejemplo, todo el tema de hacer análisis de navegacional. O sea, que tengo gente que navega en estas páginas y una hace clic en otras y otra hace clic en otras. Entonces puedo entender que la gente que ve esta página también ve esta otra. Y eso me puede ayudar a estructurar mejor mi dominio, hacer más links, por ejemplo, entre las páginas que hay en mi dominio. En datos científicos hay un montón de ejemplos también. Por ejemplo, en ciencias de la Tierra, uno puede tener datos transaccionales gigantescos en que observa ciertos atributos. Por ejemplo, medir el océano, procesos atmosféricos, la Tierra, y ver asociaciones de este tipo. Entonces, pueden ver que encontrar en cualquier fenómeno en que nosotros tengamos muchas variables que ocurren y tengamos muchas transacciones y queramos ver patrones entre ellas, hacer minería de reglas de asociación puede ayudar un montón. ¿Ya? Vamos ahora a las definiciones más importantes. Por favor, apréndanselas
lo antes posible, pónganle pausa a este video y aprendan a hacerlas porque van a ser clave para entender todo lo que se viene a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos siempre mi base de datos transaccional, que es donde tengo entonces transacciones, que son, cada transacción es un conjunto de items. Un item es un elemento único que puede ocurrir en mi transacción, como la leche, el pan, la cerveza. Entonces un item set es un conjunto de items. Entonces es un conjunto de uno más elementos. Acá un ejemplo es este item set. Milk, bread, diaper. Y un item set, K nos define la cardinalidad de este conjunto. O sea, este sería un 3 item set. Ahora nosotros lo que nos interesa es encontrar item sets que sean útiles, que sean importantes. ¿Y cómo medimos importancia? Con frecuencia. Entonces el primer indicador, la primera métrica que yo le puedo calcular a un item set es su conteo de soporte, que es el support count, que lo notamos con la letra sigma, que es básicamente la frecuencia con que ocurre un item set en mi base de datos. ¿Ya? Entonces básicamente para calcular el support count de un item set, tengo que ir a todas las transacciones, ver la frecuencia que tiene y contarla. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el support count de la transacción milk, bread, diaper? Tengo que ir a todas mis transacciones y ver cuántas tienen milk, bread y diaper. ¿Cuántas tienen? Milk, bread y diaper. Tenemos entonces, ¿cuáles tienen esas? Milk, milk, esta no lo tiene. Milk, bread, diaper, esto sí lo tiene. Milk, bread, diaper, esta también lo tiene. Entonces son dos transacciones en total que tienen esto. Y como yo quiero tener métricas que sean independientes del tamaño de mi base de datos, tengo que tener métricas que sean normalizables. Entonces el support va a ser el support count normalizado por la cantidad de transacciones que hay en mi base de datos. Entonces va a ser la fracción de transacciones que contiene un item set. Entonces, ¿cuál es el support de milk, bread, diaper? Va a ser 2, que son estas dos transacciones, sobre las 5 transacciones totales. ¿Ya? Entonces ahora el support es un número que yo puedo tener que me dice entonces qué tan frecuente es este item set en mi base de datos. Entonces yo por definición defino que un item set es frecuente si su soporte es mayor que un parámetro min_sup. Entonces, como se van a imaginar, el problema de encontrar reglas de asociación, por un lado, va a ser encontrar todas las item sets que ocurren más que un threshold, un parámetro min_sup. Una cosa entonces es un item set, que es básicamente un conjunto de items de un tamaño K. Otra cosa es una regla de asociación. Entiendan que son dos conceptos distintos, muy relacionados entre sí. En la regla de asociación yo tengo una implicancia de la forma X implica Y, donde tanto X e Y son item sets, y entonces X es un antecedente e Y son el consecuente de la regla. Por ejemplo, milk, diaper implica beer. Este es el antecedente, este es el consecuente. Aquí perfectamente podríamos haber tenido el consecuente un item set de tamaño 2, 3, etc. Y eso es lo que a mí me gusta. Yo quiero encontrar entonces, lo que yo espero es encontrar estas implicancias. ¿Cómo yo le calculo métricas a una regla de asociación para ver qué tan útiles en la que vamos a hacer en esta clase van a ser soporte y confianza? ¿Ya? Entonces el soporte, al igual como yo le puedo calcular el soporte a un item set, también le puedo calcular el soporte a una regla. ¿Qué es lo que yo hago? Básicamente defino el soporte de una regla como el soporte del item set de completo que tiene el antecedente y el concepto. Entonces, si quiero ver si una regla tiene alto soporte, es básicamente el support count de la unión del antecedente y el consecuente dividido por la cantidad de transacciones. Entonces, eso me dice que el soporte me considera entonces el item set completo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo la regla milk diaper implica beer. ¿Cómo le calculo entonces el soporte a esta regla? Tomo la unión del antecedente y el consecuente, milk, diaper, beer. Le calculo su support count, que es 2, que son las dos transacciones en que ocurren estas dos cosas, que son
milk, diaper, beer. Son dos transacciones. ¿Cuáles son? Veámoslas. Milk, diaper, beer, una transacción. Milk, diaper, beer, otra transacción. Son de estas dos transacciones las que ocurren y dividido por el total de transacciones. Eso me da que el soporte de esta regla es 0.4. Y el segundo criterio que yo hago para medir qué tan buena es una regla se llama la confianza. ¿No? La confianza ya no solamente me importa del item set que se construye juntando el antecedente y el consecuente, sí mide un poco la relación que hay entre ellos. Entonces lo que hace la confianza es medir qué tan frecuentemente ocurren los items en Y en transacciones que ya contienen X. O sea, básicamente es como una probabilidad condicional. Entonces, ¿cómo se calcula? La confianza de X implica Y es el soporte de la unión dividido por el soporte del antecedente. Entonces, lo que básicamente estoy diciendo, de todas las transacciones que tienen X, ¿cuántas de esas tenían Y? Y eso me va a decir entonces de cuánto espero yo, dado que ya tengo X, también aparezca Y. Ya, calculémoslo. Para esta transacción, entonces, milk diaper implica beer. Voy a tener entonces primero el soporte de la unión, que ya lo tengo calculado, es 2, y el soporte del antecedente, que es milk y diaper. ¿Cuántas transacciones tienen milk y diaper? Milk y diaper aparece aquí y aparece aquí. Entonces aparece en 3 transacciones. Entonces esto me está diciendo que de las 3 transacciones que tienen milk y diaper, 2 contienen cerveza. Entonces mi confianza es 0.666 periódica, 0.6.5. ¿Ya? Y esas son las dos métricas más importantes que yo considero para encontrar reglas de asociación. Ahora que ya dimos las definiciones de qué es una transacción, qué es un item set, qué es una regla de asociación, qué es el soporte, qué es la confianza, estamos en pie para plantear formalmente cuál es el problema de hacer minería de reglas de asociación. Y el problema es el siguiente. Yo recibo entonces una base de datos transaccional T, recibo dos parámetros que son min_sup y min_conf, y mi idea es encontrar todas las reglas cuyo soporte sea mayor que min_sup y su confianza sea mayor que min_conf. O sea, digo, dame todas las reglas. Por ejemplo, si min_sup es 0.3 y min_conf es 0.2, cuyo soporte sea mayor que 0.3 y su confianza sea mayor que 0.2. Ese es el problema. O sea, básicamente es un problema netamente de búsqueda en mi base de datos. Entonces, básicamente yo tengo entonces una base de datos transaccional y estos son el tipo de reglas que yo podría encontrar. Si yo encontré estas reglas, diaper implica beer, milk bread implica eggs coke, etc., implica que todas estas reglas satisfacen mi restricción de que su soporte es mayor que min_sup y su confianza es mayor que min_conf. Y otro concepto aquí, lo que estamos encontrando, si bien le damos una interpretación de causalidad, que esto causa eso, en verdad no tenemos datos para medir causalidad. La causalidad requiere que uno tenga una relación temporal de que esto realmente causó esto. Aquí lo único que tenemos son correlaciones. Así que eso es muy importante. Uno, no crean que porque dos cosas correlacionan, una cosa está causando la otra. Puede ser que haya otra variable que describa las otras cosas y es la que está causando todo. No sé si se acuerdan el ejemplo que les di en clases de que uno tenía podía tener correlaciones entre el largo del brazo y la capacidad de leer. Y uno veía que eso podía tener una relación muy positiva, que la gente que tenía el brazo más largo tenía mejor capacidad de lectura. Y uno dice, ¿implica que esto haya una causalidad? Y claramente no, lo que pasa es que hay una tercera variable, que es la edad, que te puede condicionar esta variable. ¿No es cierto? La gente que tiene más edad, pensemos los niños, tienen el brazo más largo, los brazos más largos, entonces por eso han desarrollado su capacidad cognitiva mejor y son mejores lectores. Entonces es importante darnos cuenta que todo lo que encontremos aquí solamente nos da información sobre correlaciones.
Otras cosas para tener en cuenta sobre lo que son las reglas de asociación. Aquí, a diferencia de clasificación y clustering, en donde yo realmente construí un modelo y distintos parámetros o distintos algoritmos me construían modelos distintos. No es lo mismo un clasificador hecho con reglas, con árboles de decisión que un clasificador hecho con naive Bayes. Clustering lo mismo, no es lo mismo hacer clustering con K-medias que clustering con DBSCAN. Aquí, a diferencia de esto, no estamos construyendo directamente un modelo, sino estamos haciendo una búsqueda de una base de datos. Entonces la solución es exacta. Si yo tengo una base de datos, mi problema es dame todas las transacciones todas las reglas, perdón, que satisfacen min, conf y min sub. Entonces esto es un problema de búsqueda, de solución exacta. Y por eso nos importa mucho la eficiencia computacional del algoritmo. Hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros interpretamos los resultados. Siempre puede pasar que solo por chance, por algo aleatorio, dos cosas que ocurren. Así que hay que interpretar los resultados con precaución. O puede pasar que en verdad las cosas que ocurren, pero no porque están relacionadas entre sí, sino hay otra variable que las define. O también puede ser que haya algo que sea muy frecuente por sí solo. O sea, todo el mundo compra, por ejemplo, pan en Chile. Entonces cualquier regla que predica pan por sí sola no tiene tanto valor. ¿Ya? Y lo que les dije anteriormente, encontrar una correlación fuerte entre dos atributos, dos variables, no necesariamente me está indicando que hay una causalidad, que una causa la otra. ¿Por qué usamos estas métricas? Que pueden tener sus problemas, más al final de esta unidad les voy a mostrar algunos problemas que puede tener el soporte de la confianza. Sí son muy útiles para filtrar la información totalmente irrelevante. Ya respecto al soporte, por ejemplo, si tengo la regla X implica Y, acuérdense, X es un item set, Y es otro item set. Si yo le exijo que ocurran por lo menos el 20% de mis transacciones, le estoy pidiendo que por lo menos evitando la opción de que solamente ocurran por ruido. Entonces, desde un punto de vista de negocio, me importa que tengan cierta frecuencia. Entonces, ¿para qué me sirve el soporte entonces? Para eliminar reglas poco interesantes. Y confianza realmente me habla un poco de la condicional, de cuánto ocurre uno cuando ocurre el otro. ¿Ya? ¿Cuánto puedo confiar entonces en la inferencia hecha por la regla? Básicamente, acuérdense que la confianza me mide, entonces me cuenta entonces el soporte de la intersección del antecedente con el consecuente dividido por el soporte del antecedente. Básicamente estoy estimando una probabilidad condicional de que yo observe Y dado que ya sé X. ¿Ya? Entonces básicamente todas las transacciones que yo vi X, ¿cuántas veces sí ocurrió Y? Y de nuevo, como lo he dicho varias veces, la concurrencia no necesariamente es causalidad, pero es un buen proxy para ver cuánta relación tienen dos cosas. Pero siempre tengo que interpretar todas estas cosas con precaución y tengo que hacer un análisis sobre las reglas que estoy encontrando. Y con esto terminamos la primera parte de reglas de asociación, que era motivar el problema. Ahora vamos a entrar en la parte de explicarles un algoritmo que es capaz de hacer esto de manera eficiente.